a un subtítulo que vamos a estudiar: los mandamientos de Dios contra el adulterio espiritual y natural. ¿Oyeron eso? ¿Qué? ¿Cómo les dije? Los mandamientos de Dios contra el adulterio espiritual y natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, déjenme ahora tratar de ir de una manera más apegada a nuestro tema. Ya les dije a ustedes cosas que son bastante interesantes, de las cuales debemos de tener mucho cuidado. Primero, déjenme decirles que los mandamientos de Dios, amados míos, contra el adulterio, tanto espiritual como natural, son concisos y demasiado claros. Así que cuando el Señor llamó a Moisés en la cumbre del monte Sinaí, le dio a su siervo Moisés las 10 leyes justas que él mismo había grabado. Ahora pongan atención en eso, que Dios mismo había grabado en piedras, tanto en el lado frontal como en el reverso de las tablas de piedra. ¿Eso queda entendido? O sea, la ley de Dios estaba escrita en la parte de enfrente como en la parte de atrás. ¿Están oyendo eso? Así que hay una cosa muy interesante. Déjenme ir aquí a un pequeño dibujo y luego acercamos la cámara. Voy a tratar de que ustedes puedan ver aquí los 10 mandamientos. Vamos a dibujarlo de esta forma. Digamos que estas son las tablas de piedra. Estas tablas de piedra que estoy dibujando aquí, solamente como una mera ilustración. Aquí vemos, por ejemplo, el primer mandamiento: 1, 2, 3, 4 y 5. Lo curioso del asunto es que en el otro lado, las dos tablas estaban aquí. En el otro lado estaba el sexto, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjense bien en esto, Cuando el Señor dice, por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Ah? Yo soy Jehová tu Dios. Estamos viendo, hermano Dani, que que venden está mal. Está mal, sí, está mal ahí. Es increíble que ni aún los cristianos saben cuál es el primer mandamiento. Así es. Aquí dice, no veo. No tendrás dioses falsos ajenos delante de mí. Eso lo pone como el primer mandamiento. Luego dice, no te harás imágenes. Uh-huh. Y como el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acordarte antes del día de reposo. Sí, pero pues ahí está totalmente mal. Está mal, porque el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios. Así es. Ahora, ¿por qué le llamamos pecados gemelos? ¿Por qué le llamamos pecados gemelos? Por ejemplo, en el primer mandamiento dice de esta manera, lo voy a escribir aunque sea pequeño, dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. En el otro lado de la tabla de la ley estaba escrito, no matarás. En otras palabras, había una unión, una conexión de uno con el otro. Yo soy Jehová tu Dios. No matarás. No matarás el nombre con tus negaciones, con tus blasfemias, con tus murmuraciones, con tus quejas, con tu vida misma, ¿no? Con tu vida misma. Así que bueno, ahora van a ver por qué le llamamos pecados gemelos. El segundo es no otros dioses. No otros dioses. En otras palabras, no idolatría.
no idolatría. Y en el otro lado estaba ¿qué? El séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Adulterar, no adulterarás. Adulterar. No adulterio. Ahora, ¿pueden ver por qué son pecados gemelos? ¿Ven por qué van unidos estos? Son dos gemelitos, son dos gemelos. Por eso hablamos de pecados gemelos, porque es no idolatría, no adulterio. No sé si se alcanza a ver. A ver, si quieres acércalo, hermano Jos. Ay, ese hermano Jos, es chistoso. Pégalo a eso ahí. Ya lo subiste, qué bueno, qué bien. Ahí está. Ahora, espérame, aquí yo lo controlo. Gracias, Jos. No. Bueno, vamos a ver, creo que ahí está. Ok, ahí está. ¿Pueden ver? Ahí estamos hablando cómo estoy encerrando en un cuadro, en un rectángulo, el segundo mandamiento y el séptimo mandamiento. El segundo mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y está en conexión con el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Ya lo vieron? Bueno, ok. Ahí véanlo ustedes, mis hermanos, mientras voy a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16. Mientras los hermanos pueden ver, aunque lo vean en diferido, pueden verlo más después y van a observar ahí el cuadro. ¿Puedes bajarlo, Jos, por favor, hijo? Y vamos a observar aquí este texto bíblico. Si ya están, abran sus Biblias, lean fuerte juntamente con la hermana Lourdes para que puedan leer la palabra de Dios. ¿Y ya? ¿Qué, perdón? Éxodo capítulo 32. Ah, 32. A ver, espera. 32, ¿qué? 15, ¿va? Ahí está, ahí déjenmelo así. Bueno, mira, si puedes hacerlo un poquitito para allá, tantito, ¿no? Ahí sí, creo que ahí está correcto. Un poquito más, pues, un poquito más para allá. Ahí sí, gracias. Del 15 en adelante, hermano. Del 15 y 16 nada más. Éxodo 32, versículo 15 y 16. Y volviéndose Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Pueden ver eso? Ahora, por decir algo, las dos tablas estaban aquí, miren. Sí. Habían 5 en un lado y 5 en otro. Pero curiosamente, si tú volteabas esta tabla, óiganme, si tú volteabas esta tabla al revés, ¿qué había al revés? Los otros mandamientos. 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. Si tú volteabas el que tenía 6, 7, 8, 9 y 10, entonces ¿qué tenías? 1, 2, 3 y 4 y 5. Eres bien inteligente. Gracias. Ay, Daniel hasta pues bota. ¿Qué pasa? Bueno, ¿vieron eso? En la cara de cada tabla de piedra estaban escritas 5 leyes, Sí, amén. haciendo un total de 10 en el frente de las otras dos. Como las 10 leyes, hermanos, estaban escritas al reverso, no importa cuál lado se viera, se veía siempre los mismos mandamientos. Cuando el segundo mandamiento, ¿cómo reza? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Así dice el segundo mandamiento. ¿Cómo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok. Cuando era vista en la primera tabla de piedra,
el mandamiento es la misma porción en el lado opuesto de la segunda que decía, no cometerás adulterio. O sea, tú lo veías aquí al frente y decía el segundo mandamiento, ¿qué? ¿Qué dice el segundo mandamiento? Dioses ajenos delante de mí. Y cuando volteabas atrasito del segundo mandamiento, decía, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Vieron eso? Así que entonces, mis amados hermanos, siendo este el séptimo mandamiento, entonces, esta porción, amados míos, de ambas leyes, mostraba en forma visible la unión de los mandamientos prohibidos de la idolatría y el adulterio. La palabra hebrea para adulterio, hermanos míos, revela más sobre la conexión del adulterio espiritual con el natural, ya que la palabra adulterio en hebreo significa apostatar. Apostatar significa, obviamente, cometer adulterio. Y también significa mujer que rompe el lazo conyugal. Mujer que rompe el lazo conyugal. Amados, escúchenme. El matrimonio es una santa ordenanza de Dios, uniendo a dos seres distintos mediante su espíritu y su palabra. El matrimonio jamás se podrá llamar matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Jamás, jamás, así lo diga la Cámara de Diputados y Senadores, y lo digan los reyes y presidentes del mundo entero, y dictadores de las leyes terrenales, pero jamás, aunque ellos digan que es matrimonio, jamás será y se le podrá dar la palabra matrimonio. Jamás se le llamará depravación, degeneración. Depravación y degeneración, torcedura. Así que, amados hermanos, el matrimonio es santo, no es un juego, es una santa ordenanza de Dios uniendo a dos seres distintos. ¿Cómo entender eso de dos seres distintos? Hombre y mujer. Hombre y mujer, mujer y hombre. Así de sencillo. ¿Y todavía adoptan niños, no, hermano? Imagínate nada más. Así que el lazo, la cerradura que mantiene a esta unión se llama matrimonio. La idolatría, óiganme, la idolatría rompe la unión matrimonial porque su palabra y su espíritu han unido a Dios con el pueblo de su pacto. Es decir, es un pacto matrimonial. Cuando un hombre o una mujer adultera han roto ese lazo matrimonial que la palabra de Dios dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero cuando viene un asesino, porque es la misma connotación para la palabra adulterio, cuando viene el asesino, rompe, destruye el lazo o pacto matrimonial en el que Dios unió, permitiéndole a ese hombre y a esa mujer tener relaciones sexuales y procrearse y abundar en familia. Así que, amados hermanos, de la misma manera, el adulterio natural rompe la unión matrimonial en la cual la palabra y el Espíritu de Dios han unido a dos personas. Es por eso, santos, por lo que Dios prohíbe tanto la idolatría espiritual como el adulterio natural. Él no quiere que ningún ser humano, escuchen esto, rompa, ya sea en el ámbito espiritual o naturalmente, la unión de su palabra y su espíritu. ¿Quién es el que hace el casamiento? ¿Quién es el que une a esa hombre y a esa mujer? El espíritu y la palabra. El espíritu y la palabra. Amén, amén.
Así que cuando uno adultera, asesinaron el espíritu y la palabra con su adulterio, con su infidelidad. Por eso es asesinato, el adulterio. El adulterio es semejante al asesinato. Por eso entonces también, como dices, hermano Dani, no puede haber un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, porque la palabra no los respalda ni el espíritu. Exactamente, exactamente. Aún cuando esa pareja lesbiana u homosexual se hayan casado por el civil, hasta ahí para mí no me meto, no hay problema. Las leyes que quieran. Las leyes terrenales, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, las mías, nunca jamás pasarán. Pero cuando esa pareja de hombre con hombre, mujer con mujer, vienen ante un ministro de culto, lejos de que estén presentes el Espíritu y la palabra para unir a ese hombre con otro hombre o a una mujer con otra mujer, el Espíritu y la palabra ni siquiera se asoman para estar ahí presentes y dar la unión matrimonial que esa pareja requiere para una vida. Qué triste que se estén vendiendo los ministros, los pastores. Y no estoy haciendo alarde de que en México estamos libres de eso, no tardará. Y yo le he dicho a mi Dios, y lo digo aquí, y lo declaro abiertamente, espero que Dios me quite la vida antes que me vea obligado por una ley terrenal de hombres absurdos, de mentes vacías, de mentes vagabundas, que me obliguen como ministro a casar a una mujer con otra mujer o a un hombre con otro hombre. Prefiero que Dios me levante de esta tierra y encontrarme 3 metros bajo tierra, que verme obligado por las leyes vanas, de mentes vanas, vacías, estúpidas, de dignatarios que den aprobación a una ley como esta y que ya está fungiendo en muchos países, tristemente. Pero eso no me asusta, al contrario, me apresura a buscar más a Dios, porque estaba profetizado que esto sucediera en los últimos tiempos y que sería una de las señales más grandes de que Cristo viene pronto por su iglesia. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que se daban en casamientos unos con los otros. ¿Por qué no tratan de investigar lo que dice? Se daban en matrimonio los unos con los otros. Es decir, se daban en matrimonio hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice, esto sucederá exactamente como en los últimos días. En los últimos días. Así que, amados, estamos viviendo ese tiempo. Amados míos, nuestro Dios, nuestro Señor, como creador de la humanidad, Dios reclama el derecho de gobernar toda nuestra naturaleza. Dios creó al hombre como ser triuno, es decir, un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu del hombre lo une a Dios. Ahora, oigan esto. El espíritu del hombre lo une a Dios y el alma del hombre une su cuerpo al espíritu y el cuerpo del hombre une su espíritu y su alma al mundo. Puesto que el adulterio espiritual o idolatría ensucia y corrompe al espíritu, alma y el cuerpo humano, y puesto que el adulterio natural contamina y profana el espíritu, alma y cuerpo del hombre, entonces Dios nuestro Creador
tiene derecho de prohibir el pecado del adulterio en todas las áreas de nuestro ser. Dios demanda, amados míos, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean, hermanos, poseídos de santidad, de santificación y honor, como lo declara abiertamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 y 23. Lo voy a leer. Apartados de toda inmundicia de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le queda el ojo a esos pastores y pastoras y congregantes que dicen que a Dios no le importa lo de afuera, que solamente le importa lo de adentro, que a Dios no le importa cómo vista una mujer toda pelona, pintarrajeada, con sus aretotes, empantalonada, y dice que son pastoras, y hasta con su sombrero de tejana o de country, predicando? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que también el cuerpo debe de vivir en limpieza, en santidad y en justicia delante de Dios, irreprensible, que no tenga Dios nada de qué reprender ese cuerpo. Así que, amados hermanos, las leyes de Dios sobre el adulterio espiritual y físico o natural permanecen sin cambio en el Nuevo Testamento. Usted puede decir: bueno, hermano, pero usted estaba leyendo hace rato Deuteronomio y eso pertenecía a la ley. Al antiguo. Eso lo digo para esos tontos, cabezas huecas, que dicen que el Antiguo Testamento y que ahora vivimos bajo la gracia. Déjenme darles la noticia, no se me vayan a infartar, agárrense donde estén. Las leyes del Antiguo Testamento, varias de ellas, no fueron ceremoniales, y por ellas Jesús no murió. Las leyes relacionadas a este asunto siguen tan vigentes como hoy en día. Entonces, ¿qué va a decir los 10 mandamientos? Yo ya no soy Jehová tu Dios. Sí tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí cometerás adulterio cuantas veces quieras. Sí robarás, sí matarás, etc. Porque estás bajo la gracia. Hermano, el hecho de que estés bajo la gracia, todas las leyes de Dios referentes al adulterio espiritual, físico o natural, ya lo dije, permanecen sin cambio a hoy en estos tiempos. Amados, es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el primer amor y la primera lealtad, y después de ello, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús lo dijo, Mateo 22, versículo 37 al 40. Ya andas llorando, nada más entras y sales como los niños. El trabajo mío. Ah, bueno. Espera. Ahora, capítulo 22 de Mateo, capítulo 22 de Mateo, versículos 37 al 40. Dice la palabra de Dios: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Es decir, amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma, con tu espíritu y con tu cuerpo. Así que dice, este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amados míos, sí, ¿verdad? Mm. Ese no idolatría, porque dice
amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Ahí no hay que cometer idolatría. No hay que cometer idolatría. Bueno, amarás a tu prójimo. Así es. Amados, Israel, la nación de Israel, quien fue considerada en un tiempo la esposa espiritual, por eso es que esa nación de Israel y no la Iglesia Católica, son ellos, la nación de Israel, la gran Babilonia, la madre de todas las fornicaciones, la gran ramera, no la Iglesia Católica. Ya se los dije yo a ustedes el lunes. Así que, amados hermanos, ellos fueron los que primero cometieron adulterio espiritual en contra de Jehová Dios. Por eso Dios los tiene considerados la madre de todas las fornicaciones y no a la Iglesia Católica. Porque yo les dije a ustedes, un compromiso o un pacto matrimonial, entonces cuando se olvida o se abandona el pacto matrimonial, entonces se vuelve adulterio y fornicación. Pero Dios no le ha dado, ni le ha dado siquiera promesa de matrimonio, ni le ha pedido matrimonio a la Iglesia Católica. No. Por eso es por lo que ella no es la ramera, no es la Iglesia Católica. Así que, amados hermanos, todo este pecado que cometió la nación de Israel contra Jehová Dios, a quien debía, hermanos míos, su primer amor y toda su lealtad, cuando se unió a los paganos y adoró a todos sus ídolos, cometiendo apostasía contra Dios. Amados hermanos, en nuestros días, también los hijos de Dios, los cristianos, ustedes y yo, estamos en una grande tentación de cometer el mismo tipo de adulterio espiritual cuando dan su primer amor a algo o a alguien que no sea el Señor Jesucristo. Sí, amén. Cuando ustedes no se acercan a Dios, cuando no buscan a Dios, siendo que ustedes son llamados para ser la esposa del Cordero. Cuando el apóstol hizo una lista de obligaciones que tenemos para con nuestros prójimos, él repitió la ley de Dios en relación con el adulterio natural. En Romanos capítulo 13, versículo 9, Romanos 13:9, la palabra de Dios nos indica claramente y nos habla de este mensaje. Dice pues entonces Romanos 13:9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O dirá, amarás a quien a ti te convenga amar y a los demás ódialos. No, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santos, déjenme decirles, Dios no tiene un conjunto de leyes para los judíos y otro para los gentiles. Los judíos hacen acto de presunción y de jactancia, diciendo que para ellos fue dada la Torá, la ley, y no para los gentiles o los goyim. Pero yo solamente le haría una pregunta a mis amados hermanos judíos. Si ustedes tanto se jactan de que para ustedes fue la Torá, la ley de Dios, ¿por qué entonces nunca la cumplieron, ni en los tiempos antiguos, ni ayer, ni hoy? Esta es la arrogancia y la jactancia más grande y tan abominable ante los ojos de Dios. Así que la ley que Dios dio para los judíos, hago la pregunta, ¿fue exclusivamente para ellos o para todo ser viviente en este planeta Tierra? Para todos. Para todos. Ahí quedan excluidos en un aspecto preferencial los judíos.
La palabra de Dios es para todo ser humano Todo el que habita viene en la a tierra. este mundo. Todo el que habita en la tierra. Su ley, su Torah. Vayan a Juan capítulo 1, Evangelio